Sí, sí, he visto ovnis, he visto luces a ras del horizonte pasar a toda velocidad, una luz densa, blanca, muy, muy fuerte. Pero lo más fuerte del caso ovni que yo he presenciado fue con 5 años, una nave nodriza, no fue un ovni, fue una nave nodriza. Opino de JJ Benítez, que a día de hoy lo puedo considerar mi amigo. Nos mandamos información desde 2012, que lo conocí aquí en Alicante, que vino a entrevistarme, porque le envié la interpretación del pergamino 323, el pergamino de la Victoria, ese pergamino que sale en caballo de Troya, que se lo entregó un ser en un carro de fuego a Juan el Bautista, y el mayor de la misión de caballo de Troya pues lo introdujo en los diarios y JJ Benítez lo puso en sus libros durante 3 libros seguidos, creo recordar el 7, el 8 y el 9 de Caballo de Troya. Y en el 9 ya me puse cabezón al ver que no venía la respuesta a intentar averiguar qué era aquello. Y como en el chat de preguntas y respuestas de su página web alguien le preguntó y JJ Benítez respondió que el mayor dijo que eso era para la humanidad del futuro, entendí que si la humanidad del futuro éramos nosotros ahora que estábamos leyendo Los caballos de Troya, eh, eso era para nosotros. Entonces, pues ahí me puse a intentar buscar sentidos, me tiré bastante rato. Poco a poco fui encontrando como sentidos, lo fui apuntando todo y al final, después de mucho dudar, pues se lo envié por si le servía o por si eso le iluminaba de decir, ah, pues esto no es, pero puede ser esto. Y bueno, recibí enseguida a los 2 o 3 días una carta con el teléfono de su mujer, que llamara Blanca, que iba para concretar una entrevista, para entrevistarme porque había encontrado, según él, el sentido del pergamino, que no es otro que un último ciclo, el último ciclo de la humanidad. También está en mi libro Mirando al cielo, hay una foto al respecto, y en Gog parcialmente lo saca en la primera página, saca un poco la interpretación del pergamino que yo hice. Pues me fui dando cuenta de que este era mi camino poco a poco, pero sobre todo después de la entrevista con JJ Benítez, cuando después de lo que hablamos vimos la que le venía a la humanidad, vi que eso era una probabilidad muy fuerte, 2027. Ahí me tiré unos días pensando, analizando, asimilando, unos días muy oscuros, muy duros, pero después llegué a la conclusión de que yo lo tenía que contar. Pero esa información la humanidad la tenía que tener y después cada uno que hiciera con ella lo que quisiera, ignorarla o buscar respuestas. Pero yo lo que sí supe es que la tenía que contar. Fue duro porque no sabía cómo, no sabía si empezar en las redes, mis amistades a las que se lo comentaba me decían no lo hagas, que la gente se va a poner en tu contra, no lo hagas, no lo hagas, pero yo sabía que sí. Y el tiempo entre que yo sabía que sí hasta que me puse a hacerlo fue un sufrimiento. Fue un sufrimiento porque yo seguía trabajando, trabajos normales, yo no tenía tiempo para escribir, ni sabía cómo, yo no era escritora. Pero como digo, todos tenemos una misión y mi misión sí fue esa. Y al final lo que hice fue pues escribir, y no uno, sino 3 libros contando todo lo que sé. Como he dicho, la idea de crear los libros era intentar dar el mensaje de lo que a mí se me ha dado de manera distinta para intentar llegar a la mayor posibilidad de gente posible de distinta, más a los no creyentes que a los creyentes. A los creyentes seguramente los muy, muy férreos en la Biblia, en los textos sagrados, como ellos dicen, no les va a gustar mucho, que si esto es la nueva Age, que si no sé qué, que si no sé cuántos, me da igual, yo no trato de convencer a nadie, yo solo traspaso mi información, mi fe y mi confianza a los demás por si les sirve bien y si no, pues ni caso. Eh, pero me veía en la obligación de compartirlo y lo hice, como digo, de 3 maneras distintas. Mirando al cielo es mi experiencia personal, mis averiguaciones, cómo, con fotos, con pruebas, todo, eh, cómo interactúo con el universo, etcétera. La misión de los elegidos es la información dada a través de unos personajes que están bajo tierra para ayudarnos. Y las 101 conversaciones con Dios son 101 preguntas o conversaciones que tengo con Dios con muchas respuestas sobre, yo creo que casi todo, por no decir todo, lo que pueda tener cierta relevancia importante del ser humano para con Dios. Es un Dios muy cercano, muy amigo. Como digo, a las personas muy religiosas no les va a gustar nada mis conversaciones con Dios,
pero yo a por quien voy es a por las personas que no saben dónde agarrarse, para que sepan que hay alguien, el mandamás, que está para ellos. Esa es la diferencia entre los libros. Hay mucho mensaje en los tres, pero explicado de distinta manera y distintas informaciones también. Todos tienen una base, pero luego son distintas informaciones entre los tres. Las personas escépticas de mis libros lo que me han dicho es que lo pueden seguir fácilmente, lo que quiero comunicar, que les ha llegado el mensaje, que se les ha quedado la semillita y la duda y las ganas de buscar respuestas. Muchos me han dicho así, de repente, creo en todo lo que dices y por ende ahora creo, y se ponen a jugar con el universo, etcétera. O sea, como que se les ha despertado lo que ya tenían dentro. No es que sea yo haga magia, sino que la magia ya estaba en ellos, solo se les ha despertado. Y básicamente es eso, y me da mucha alegría el que me digan esas cosas y sobre todo que su vida ahora tiene mucha confianza y mucha fe y alegría y eso básicamente es lo que quería comunicar con los libros. Ese es el mensaje. Sí que me han comentado varias personas, de hecho tiene que ver con el sueño que tuve en 2017 con la misión de los elegidos, de que han vivido la aventura en primera persona, que les ha parecido fascinante imaginarse todo lo que explico en tanto paisajes como personajes en la novela y que les encantaría verlo en película en el cine. De hecho, me han dicho preséntalo a Disney o preséntalo a Pixar porque tiene tanto mensaje que sería una película para tipo Avatar, me dicen. Dice, es que me gustaría, la mayoría de la gente dice, me gustaría poder verla, visualizarla, ya que no puede ser quizás en persona, verla en el cine, en la gran pantalla, verlo en película, La misión de los elegidos. Antes incluso de la entrevista con JJ Benítez, porque yo tenía todas esas inquietudes por saber, por averiguar, no sabía por qué, y en esos momentos sí que te sientes sola como abandonada, perdida, porque no sabes qué tienes que hacer o a dónde tienes que ir. Y hasta que no averigüé qué era lo que tenía que hacer y lo hice, sí que hubo muchos momentos de soledad, de no poder contar según qué cosas. He pasado también esos momentos de no hables de esto, que van a decir que estás loca, etcétera, etcétera. Y eso sí son momentos de soledad, de encontrarte incomprendido, incomprendida, pero solo tienes que esperar y tener confianza. Y si tú estás convencido de algo, ir a por ello. Y lo que opinen los demás no importa. No creas que tu vida se decide por lo que vayan a opinar los demás. ¿Qué puede pasar? ¿Que desaparezcan de tu vida? Pues no eran las personas correctas. Entonces todo está perfecto. Tú que tienes que creer en ti y hacer aquello que crees que tienes que hacer, que no dañe a nadie ni tampoco te dañe a ti. Hazlo siempre con la mayor de las alegrías dentro de lo posible y con confianza y con mucha fe. Los caballos de Troya llegaron a mi vida en 2001. Era el cumpleaños de mi hijo, el primer cumpleaños de mi hijo, y estábamos en la mesa celebrando con mis padres, mis suegros, etc. Y mi padre y mi hermano estábamos hablando de libros y comentaron a Ali le tiene que gustar leer Los caballos de Troya. Y mi padre, pues sí, es verdad, no sé qué. Y yo dije, ¿eso de qué va? Y claro, cuando me explicaron de qué iba, tardé poco en ir al día siguiente por la mañana a casa de mi padre, que los tenía hasta el 6, creo que se había publicado en ese entonces, hasta el caballo de Troya 6, me los traje todos, me los leí en orden del tirón. Y bueno, ahí sí que encontré a Jesús de Nazaret que yo tenía en mi corazón, que sí que sentí que ese sí que era al dedillo lo que yo sentía, que eso sí que era verdad. Y no hizo más que corroborarlo. Y luego me tocó esperar a que fueran saliendo el siguiente, hasta que me vi involucrada de lleno, como digo, a través del pergamino. Y después muchas más pruebas, entre sueños, contactos con el mayor de Caballo de Troya, que me ha ido dando datos, etcétera, etcétera. A día de hoy sé que estaba involucrada en todo esto y en compartir la información que a mí se me daba, añadirla a la que ya había. Sí, por supuesto que creo que hay un plan divino que se está cumpliendo a rajatabla, que se cumple a rajatabla, por eso tiene sus intermediarios, extraterrestres, ángeles, seres de luz, mensajeros, todo obedece a un orden, aunque a veces parezca que no o no lo entendamos, porque no podemos, nosotros solemos mirar desde nosotros,
Entonces nuestra capacidad de ver es el agujerito, pero todo lo que hay, toda la inmensidad que hay detrás del agujero, nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo ni de cómo funciona hasta que no estemos al otro lado. Contra más confíes y más abierto estés a entender y más preguntas te hagas, más pidas respuestas, más entendimiento tendrás. Pero aún así, como digo, mirando desde nosotros, no desde el lado cósmico, desde el agujerito, poco vamos a entender. Vamos a poder sacar una idea, pero no vamos a entender realmente cómo es esa realidad. Sobre la vida después de la muerte, yo creo que sí que es así, que hay vida después de la muerte o del sueño de esta vida. Cuando dejas este cuerpo, esta vida, vuelves a la realidad. Yo he tenido 2 viajes astrales o 3, pero solo uno recuerdo haber subido al cielo. Sé que recibí información, sé que vi a Jesús de Nazaret, que había mucha gente ahí arriba. No, yo lo que vi fue una niebla, aparte de ver a las figuras de las personas o seres, pero no me dejaron ver detrás qué había. Pero sí recibí mucha información y mucho amor. Pero yo me comunico, como todos podemos hacer, a través de señales y sueños con familiares y amigos, personas que ya se han ido, que les pido una señal de si ya han llegado, si están bien, y siempre la recibo, siempre la recibo. Así que la manera de comunicarme con ellos la explico muy fácil en mirando al cielo, doy todos los datos de cómo interactúo, fotos de las señales, las respuestas, cómo las interpreto, porque todo es practicar y practicar y vas entendiendo qué te van queriendo decir, luego puedes pedir otra señal para tener más claro si te han respondido esto o lo otro, pero el caso es jugar con el universo, como digo yo, y, y las respuestas vienen. Y desde el más allá, desde la vida real, digamos, siempre te responden. Y para mí es absolutamente real que hay vida después de, este, de esta experiencia. Y una vez que duermes, en el sueño de la muerte, despiertas en casa. Como digo, yo tuve un viaje astral muy fuerte. Sé que es un viaje astral, no lo supe en el momento, pero lo supe después. Yo llegué como digo, o sea, me veía dentro de algo, como cuando cierras los ojos y te ves dentro del cuerpo, pero yo no veía mi cuerpo. Yo sabía que estaba dentro de algo, de repente aparecí, como he dicho antes, en esa neblina blanco, gris, azulada, no sé. Se fue difuminando un poco y aparecieron un montón de personas. Había mucha gente. Pero no me extrañó, era como que yo sabía dónde estaba. Eh, y de repente se quedaron las personas más hacia la izquierda, a mi lado izquierdo, y noté que había un vacío en el lado derecho. Entonces, al voltear la mirada, vi que alguien que ya estaba cerca se acercaba más todavía y me hizo reconocer que él era en esa figura el ser, nuestro creador, Jesús de Nazaret. Voy a intentar no meterme en la historia de lleno, lo voy a contar desde fuera porque si entro dentro me emociono y no puedo seguir. Entonces eh, se acercó y me abrazó. Durante el abrazo lo que se siente es el todo, paz, amor, serenidad, sabiduría, todo. O sea, estando allí sabía el porqué de todas las cosas, tienes toda la información, cuando estás allí, cuando vuelves lo vuelves a olvidar. Lo voy a englobar en la palabra amor, pero es mucho más, muchísimo más, aquí en el pecho. Y después de ese abrazo y de esa comunicación que no sé cuánto duró, noté que me iba de espaldas en el mismo cuerpo, o sea, estando dentro de algo, como que atravesé el techo de mi habitación, entonces supe que yo estaba durmiendo, estaba como de pie, aterricé como dentro de la habitación de pie al lado de la cama, me vi ahí en la cama, después noté como entraba dentro del cuerpo otra vez, sonó el despertador a las 6 de la mañana para irme a trabajar y con ese amor y esa alegría que tenía aquí en el pecho, intenté moverme lo mínimo porque no quería que se me fuera, quería sostener esa sensación tan indescriptible y lo apagué con felicidad. Estaba feliz, me daba igual que eran las 6 de la mañana para irme a trabajar, estaba feliz, lo único que yo quería sostener era esa sensación y que no se me fuera.
Y mientras me duchaba y me arreglaba para irme a trabajar, iba recordando qué había sucedido y a lo largo de la mañana esa sensación en el pecho se desvaneció. Sé que cerrando los ojos y haciendo un esfuerzo la notaba un microsegundo, pero se iba y ya no la pude sostener y no la he podido volver a recrear o a sentir, no ha sido posible. Esa fue una experiencia bastante fuerte. Y para que no me quedara lugar a la duda de, bueno, es que igual lo soñé, aunque me vi bajar y verme el cuerpo y después entrar en mi cuerpo, o sea, ahí ya tienes claro que es un viaje astral. Para que no me quedara lugar a la duda, el despertador yo le cambiaba las pilas cada año porque ya perdía intensidad las luces y al final, pues si no le cambiaba las pilas, no sonaba el día que me tenía que ir a trabajar. Como digo, cada año le cambiaba las pilas. Eso fue en el 2005, estamos a 2025, ha pasado 20 años y el despertador lo sigo teniendo, lo sigo poniendo y no le he vuelto a cambiar las pilas desde ese día del viaje astral que después de estar en el cielo lo toqué para apagarlo. Me dejaron una prueba. Yo entiendo que me dejaron una prueba para que no me quedara lugar a la duda. Y de hecho, muchas entrevistas, cuando estoy contando eh, este suceso y enseño el despertador en la entrevista, son las 10:10 o la 1:01. El palo cero palo, que como JJ Benítez yo también he adoptado esa señal para mí, para según qué cosas. Y 2 veces ya me ha pasado que en entrevistas, contando lo del despertador y lo muestro, son las 10:10 o la 1:01. Sí, hay muchos sueños que son sueños simplemente, pero sobre todo los que recuerdas o los que algo te dice que lo apuntes o algo, sí que tienen un significado. Y muchos tiempo después, no lo sabes hasta tiempo después. Yo misma con el sueño que tuve con el mensaje de la misión de los elegidos, yo no lo supe hasta años después, pero lo tenía apuntado, cuando no tenía que haber apuntado eso porque me pareció una chorrada. Eh, pero sin embargo lo apunté. Y después con el tiempo pues entendí. En sueños también me han dicho cosas que iban a pasar, eh, me han dado datos y me han dicho, luego mira esto que coincide con esto y busca esto y luego cuadrarlo y decir, ostras, o sea, sí que en los sueños hay mucho mensaje, pero tienes que estar abierto, tienes que creer, tienes que tener fe y contra más lo asimiles o seas capaz luego de interpretar, o entonces más te dan. Si te mantienes al margen, no quieres saber nada o eso, no te van a decir nada. Lo decides tú. Entonces, si quieres recibir mensajes o información con los sueños, eh, comunícalo, di que estás dispuesto e intenta ir aprendiendo. Esto es ir aprendiendo, no es que te leas un manual y ya sabes. No, esto es ir practicando, ir anotando, porque lo digo, hay muchas cosas de los sueños que lo sabes el significado años después. Entonces es cuestión de tener una libretita, un cuadernito e ir apuntando. Es muy importante poner la fecha al lado. Eh, para mí sí que es importante saber cuándo lo apunté. Como por ejemplo lo que digo, yo escribí la misión de los elegidos entre 2020 y 2021 y en 2017 ya me habían dado esa información y yo no lo supe y lo sé gracias a que tengo apuntada la fecha, sé qué año fue cuando en ese sueño me dieron esa información. Mi experiencia así con el otro lado, como he dicho, fue el viaje este astral, un par de veces más que he subido en meditación y interactuar con los que ya se han ido. Cuando me mandan las señales, los sueños, eh, ahí es donde puedo tener yo respuestas de lo que nos espera. Entiéndase que aunque nos vengan a recibir, incluso a recoger nuestros seres queridos o amigos, esa jerarquía familiar en el cielo no existe. Sí que puede existir como grupo, conjunto, unión de seres, el reconocernos, por supuesto, en nuestra memoria, que sí que pasa al otro lado, lo reconocemos como nuestro grupo, que yo sé que ese ser pues, por ejemplo, fue mi abuelo, el otro ser fue mi tía, el otro ser fue tal, pero sé, cuando vuelves, sabes que no es ese ser no es tu padre, eso solo fue en la tierra. Como digo, como cuando subí en el viaje astral, cuando estás arriba lo entiendes todo. Entonces, no hará falta ni que nadie te lo explique, porque una vez que subes, recuerdas y ya está todo correcto. Pero sí que reconoces
quienes han interactuado contigo en tu aventura en esta vida, en este cuerpo. A un hipotético espectador, a un futuro hipotético espectador de estos vídeos, le diría que haga preguntas, que confíe en que hay algo superior que lo sostiene, que les haga preguntas, que les pida pruebas, que les pida señales, pero que esté abierto a recibirlas, porque pueden llegar a ser muy, muy impactantes, pero tienes que estar preparado. Contra menos capacitado estés, más flojitas serán. Contra más asimiles, más fuertes serán. Entonces todo depende de ti, pero pide señales de si todo esto que yo cuento es verdad. Busca tus propias respuestas. Busca la perla de tus sueños. No dejes de buscar información para encontrar tu poder, tu fe, tu paz y tu amor en aquellas respuestas que te lleguen. Porque para estos tiempos necesitamos eso, necesitamos mucha fuerza, mucha fe y mucho amor, no solo para sostenerte a ti, sino para que luego puedas sostenerte con los demás. No se trata de nosotros mismos solos, sino del conjunto, y no pasaremos a la era de luz hasta que en conjunto no veamos que somos todos los que tenemos que pasar y nos tenemos que ayudar, y que esto no va de seres individuales. Paso yo y a los demás que les den. No, esto no va de eso. El universo es un conjunto y si queremos pertenecer a ese conjunto, a esa paz y a esa armonía y a ese amor, nos lo tenemos que ganar demostrando que somos capaces de nadar de la mano de todos, yendo todos juntos hacia esa luz. Sí, he visto ovnis, he visto luces a ras del horizonte pasar a toda velocidad, una luz densa, blanca, muy, muy fuerte. Pero lo más fuerte del caso ovni que yo he presenciado fue con 5 años, una nave nodriza, no fue un ovni, fue una nave nodriza. Estábamos en casa, en el balcón de casa, y enfrente estuvo estacionario 15 minutos una nave así puesta en diagonal, o al menos las luces que nos dejaban ver formaban una diagonal. No quiere decir que igual la nave estuviera así o estuviera así, no lo sé, pero era muy larga, muy larga. Según las luces, acababa en punta por arriba y por abajo, y por en medio era más ancho, unas luces amarillas y naranjas. Y lo vieron los vecinos también desde el balcón de casa, era un 5.º piso. Y te digo, yo era muy pequeñita y tengo foto. Está la foto en mi libro Mirando al cielo, donde cuento toda mi historia desde pequeñita hasta hace nada. Todas las investigaciones, etcétera, están ahí, y la foto de esa nave nodriza está en el libro. Yo no he tenido nada negativo o paranormal con el tema ovni. De hecho, yo creo que la experiencia esta de la nave nodriza, yo sé que me quedé absorta hasta que me hicieron entrar dentro de casa. Y quizás ahí en todo ese periodo, entiendo que por los datos que se tienen ahora, entiendo que igual se me pudo llevar a la nave para adoctrinarme o entrenarme o informarme de lo que yo tendría que hacer en un futuro, que por supuesto no lo recuerdas, pero igual eso estaba dentro de mí, en mi chispa interior, y ha ido haciendo que vaya por donde tenía que ir. Y aun cuando lo negaba o no tiraba por ahí, lo que hice fue sufrir hasta que me puse en el camino de hacer las cosas y ya cambió todo. Supongo que solo estás en armonía, digamos, contigo mismo cuando estás cumpliendo con tu misión de vida. Que todos tenemos una, todos, absolutamente todos.